Espérate, todavía no. Buenas tardes, mi nombre es Hasbedi Sánchez, voy a trabajar con el profesor Diego Díaz para el diplomado de diseño de ambientes de aprendizaje como apoyo a la presencialidad. Profe, buenas tardes. Buenas tardes, amigo. Gracias, Dieguito. A lo mejor quiero hacerte 3 preguntas. La primera, ¿cómo debería ser la evaluación en el contexto universitario? A ver, la evaluación en el contexto universitario debe darse debido a un proceso en el cual el estudiante mide su aprendizaje utilizando distintos instrumentos de evaluación. Es decir, normalmente se evalúa con parciales, quizzes y hay por lo menos 30 instrumentos de evaluación, donde está la observación, donde están los diarios de campo, donde el estudiante puede desarrollar bitácoras, etc. Hay muchos instrumentos, entonces la práctica de evaluación en el sistema universitario debe darse a partir de buenos procesos de evaluación desde el uso de distintos instrumentos. Porque es que normalmente los docentes se encierran solamente utilizando 2 o 3 instrumentos de evaluación y muchas veces se hace la evaluación como un producto final y no como un proceso. Y muchas veces tampoco como que se tiene en cuenta como las diferentes capacidades de los estudiantes. ¿Qué piensas? Sí. Otra cosa que debe ser, el proceso de evaluación debe estar desarrollado desde el concepto que yo estoy enseñando, cómo es el proceso que lo desarrollo y cómo ese concepto me mide una competencia. Es decir, que la evaluación debe medirse por las competencias, es decir, también deben utilizarse instrumentos que midan el ser, el saber y el hacer, porque muchas veces se utiliza un solo instrumento para medir las 3 competencias. Lo cual complica un poco más. Exacto. Entonces, la evaluación no puede ser, no todas las veces es tan objetiva, porque muchas evaluaciones no miden el ser. ¿Y cómo yo lo coloco? A no ser que el instrumento esté planteado o construido o diseñado para apuntar a esa competencia. Sí, estoy de acuerdo, profe. La segunda pregunta, ¿cuáles son las prácticas evaluativas que más le agradan en el contexto universitario? Las prácticas, bueno, primero, que me agradan o no, depende. Porque la pregunta puede ser hacia mí o hacia el contexto universitario. Sin embargo, no me gustan los parciales cerrados, con preguntas cerradas, por el área que trabajo, por el área del lenguaje. Trabajo en el área del lenguaje, donde los estudiantes desarrollan habilidades de lectura y de escritura. Entonces, no me gusta hacer parciales porque como yo limito en un parcial preguntando algo que yo quiera que el estudiante conteste, mientras que la habilidad de la escritura debe darse abierta y que el estudiante desarrolle su... No es algo cualificable. Exactamente, entonces que no me agraden los parciales. A fin de cuentas no evalúan el talento del estudiante, sí que tanto ha aprendido a leer y a escribir, cosa tan básica como esa, ¿no? Listo, profe. La tercera pregunta y última. ¿Cuáles son las prácticas evaluativas que privilegia usted en su ejercicio docente? Las prácticas evaluativas que privilegio son los procesos metacognitivos, porque en la universidad debemos fomentar que el estudiante genere autonomía y que él mismo sea quien evalúe su proceso de aprendizaje. Claro, nosotros como docentes acompañamos el proceso, pero debe ser más el estudiante que dirija su práctica evaluativa, o sea, hacer parte al estudiante de ese proceso, porque muchas veces la evaluación se ve como algo apartado del estudiante, donde él no conoce cómo está evaluando, pero el estudiante debe hacer parte de ese proceso de evaluación. Y de una coevaluación al mismo tiempo. Claro, o sea, se maneja la hetero y la autoevaluación. Sin embargo, yo en mis prácticas pedagógicas hago más énfasis en la autoevaluación. Lo cual es muy complicado para los estudiantes. Los estudiantes no se saben autoevaluar. No se saben autoevaluar porque no es una cultura. Les da miedo. Les da miedo y no saben cómo medir su propio aprendizaje. Es decir, la metaevaluación debe estar implícita y explícitamente en los procesos pedagógicos. Hasta uno puede llegar a asombrarse de la honestidad que pueden tener con ellos mismos después de todo. Profe, muchísimas gracias. A ti. Feliz día, éxitos. Hasta luego.